Hola queridos amigos, hoy tengo la idea de hablarle de los sueños. ¿Qué nos quieren avisar nuestros sueños? ¿Qué nos quiere avisar nuestro inconsciente? Por un lado es interesante si soñamos con curas, sacerdotes, monjas. Esta es la idea de buscar la ayuda de un amigo, de alguien que nos ayude a entender un poco lo que nos está pasando. ¿Qué pasa si soñamos con abandono? Bueno, si la persona abandonada somos nosotros, y entonces tiene que ver con qué tipo de, quién es el otro, el que nos abandona, ¿no? Si es una persona que tiene poder, influencia sobre nosotros, significa la necesidad de liberarnos justamente de su dominio. Si nos abandona alguien tan importante como nuestra madre, nos habla de que estamos pasando por algunos problemas, algunos aprietes de seguridad o económicos. Si es el padre, va a tener que ver con nuestra voluntad, nuestra incapacidad de realizar los proyectos. Si es nuestra pareja, bueno, habla de problemas por nuestras causas. Y si somos nosotros los que abandonamos, es querer modificar o liberarnos de algo que nos atormenta, algo que está ahí y no lo podemos resolver. ¿Qué pasa si soñamos con abortos? Bueno, el aborto en sí es la imposibilidad de llegar a un final feliz, a una solución, a algo, si lo contrario, el nacimiento es cumplir los 9 meses de un proyecto, llegar a su término, a su maduración. Bueno, el aborto va a tener que ver con todo lo contrario. ¿Qué significan los abrazos? Bueno, muchas veces los abrazos tienen un doble mensaje. Por un lado, cuando llega alguien, y por otro lado cuando se va alguien. Así que la temática del sueño va a tener que ver con eso, con felicidad o tristeza, la felicidad por alguien que puede llegar a nuestras vidas o la tristeza por alguien que se aleja o se alejó. Soñar con abscesos en cualquier lugar del cuerpo. Bueno, tiene que ver con, obviamente, las cosas que necesitamos librar, tiene que ver con desgracias, malas épocas, problemas emocionales. ¿Qué pasa cuando soñamos con abundancia? Bueno, nos habla de una seguridad que puede ser efímera, que no hay que creérsela, porque posiblemente esta felicidad, esta bendición, no dure para siempre. Soñar con acariciar indica sentimientos, nobleza, alegría, esta satisfacción que nos da el mimo, el acariciar, el dar afecto y el recibirlo si somos nosotros los acariciados. Los accidentes. Los accidentes reflejan un temor, un miedo a tomar una decisión, un obstáculo en nuestro camino. Si escapamos del accidente, si somos nosotros los que estamos involucrados y escapamos, bueno, estamos liberándonos de una situación compleja. Y si solamente lo vemos, bueno, tiene que ver con estas contrariedades que vemos en nuestra vida y que necesitamos resolver. A ver, otros sueños que podemos tener tienen que ver con el agua. Y entonces es interesante ver en qué estado está esa agua. El agua refleja las emociones, la vida, la nutrición. Entonces, si es un agua clara, limpia, pura, va a hablar de procesos de sanación, de salud, de buenas emociones. Y todo lo contrario cuando el agua es turbia, está estancada, habla de cómo nos sentimos nosotros y posiblemente algo no está bien a nivel físico, en nuestra salud, o a nivel psíquico, en nuestras emociones. Soñar con águilas. Sabemos que todos los pájaros, pero en especial el águila, que tiene esa gallardía, representa dominio y triunfo. Y entonces si nos
identificamos con ella, nos identificamos con esos valores. Y si nos angustia la presencia del águila, es porque nos infunde temor o dolor. Entonces alguna situación en nuestra vida en donde además podemos no tener control ni dominio, sentirnos acechados, va a tener que ver con estas situaciones de las que queremos huir. Bueno, soñar con alimentos, por ejemplo, tiene que ver con sucesos prometedores. Y va a ser interesante ver qué tipo de alimentos son, ¿no? Si son muy calientes, si son fríos, si son dulces, si son salados, porque de esta manera nos habla de los sentimientos que tenemos hacia alguna cosa. Interesante también cuando soñamos con el alpinismo, ¿no? Estamos escalando montañas y eso no es ni más ni menos que escalar en la vida. Entonces va a ser interesante ver cómo llegamos a esa montaña, a esa cima de la montaña, porque es nuestra intención de alcanzar el éxito en algún proyecto. Bueno, soñar con amigos. Si estamos atravesando una crisis, esto habla de apoyo o la necesidad, ¿no? De pedir apoyo, de que alguien se dé cuenta de nuestras necesidades o que va a aparecer esta persona. Y es lo que el inconsciente nos avisa, que no nos olvidemos de aquellas personas que nos pueden ayudar en la vida. Entonces el sueño a veces es una respuesta de esto. Soñar con nuestros abuelos también un poco significa esto de querer cumplir ciertas promesas, de querer cumplir o llegar a algunos lugares donde nuestros abuelos estarían orgullosos de alcanzar nosotros estas cimas. Soñar con aberturas, esto es buscar soluciones. Es interesante cuando nos vemos atravesando una puerta y entonces va a tener que ver con esto, ¿no? Con encontrar la solución, encontrar una salida. Lo mismo que el ascensor, ¿no? Va a tener que ver con la elevación o el descenso en aquella situación por la que estamos preguntando, que nos aflige. Lo mismo el asma. El asma, que sabemos que es un problema que tiene que ver con salud. Estar atrapados, sentir la falta de oxígeno en nuestro alrededor. Entonces va a ser interesante ver qué o quiénes nos tienen atrapados. Por otro lado, si nos atacan, ¿no? Ver amenazas, ver peligros, va a tener que ver con aquellas cosas que nos conmueven en la vida y que nos perturban. Vamos a ver qué pasa cuando soñamos, por ejemplo, con barba. Esto especialmente si son varones, obviamente, ¿no? Sabemos que barba es reflejo de ancianidad, experiencia, virilidad, poder. Entonces va a ser interesante si soñamos que nos afeitamos la barba. Significa momento de iniciar una acción enérgica, ¿no? Si quien se afeita es otra persona, necesitamos nosotros medidas enérgicas, tomar decisiones. La barba significa ansias de poder, y entonces cuanto más hermosa, más posibilidades de éxito es lo que buscamos alcanzar. Luego el color de la barba, no es lo mismo que la barba sea negra, que nos habla de justamente una edad, el hombre mediano con todo el impulso para adquirir la madurez y la sabiduría, a que cuando la barba ya es blanca, y entonces habla de un camino transitado, de prestigio, de dignidad. Para el hombre, que es tan importante su look y sobre todo justamente la barba, ¿no? ¿Qué significa soñar, por ejemplo, con bebés? Felicidad en el hogar. Y si somos nosotros los que nos convertimos en bebés, bueno, es ese ansia de disfrutar de la vida desde la inocencia, de divertirse y jugar,
Besar, ¿qué significa besar? Bueno, es interesante a quién estamos besando en el suelo. Si estamos besando a una persona del sexo opuesto, puede ser que presagie infidelidades, salvo si es nuestra pareja. Si se trata de una persona querida, anuncia posible alejamiento, un tipo de despedida. Si besamos a alguien del mismo sexo, sin afecto, quiere decir que esta persona nos beneficia, es un modo de agradecimiento. Y si lo hacemos pero con afecto, será que esa persona se beneficia de nosotros. Así que todo un síntoma soñar con besos, ¿no? Bofetada. ¿Qué pasa cuando soñamos con bofetadas? Bueno, otra vez, ¿no? ¿Quién da la bofetada? Si somos nosotros, es un modo de castigo, ¿no? Y si nos golpean a nosotros es un modo de injusticia. Así que interesante, traten de advertir en el sueño mismo cómo se ven, cómo se sienten con respecto a esto. Todo lo que tiene que ver con anillos, pulseras y todo esto, todo lo circular, quiero decir, significa continuidad, compromiso y continuidad. Pero si nos agobia, si nos da mala sensación, tiene que ver también con limitaciones. Limitaciones. Otro tema es cuando soñamos con brujos, brujas y magos. No es lo mismo soñar con un brujo, que tiene que ver con este lado irracional nuestro y de deseos incumplidos, a que cuando soñamos con magos y entonces necesitamos esta magia en nuestra vida. Así que no es lo mismo una cosa que la otra, amigos, ¿eh? Por más que... Después es interesante cuando soñamos con animales, ¿no? No es lo mismo soñar con una serpiente, una araña, que es símbolo de traición, de engaños, a soñar con perros o con caballos, que son todo lo contrario, tienen que ver con fidelidad y buenos sentimientos. Soñar con cabello. El cabello es símbolo también, lo mismo que la barba, de energía y fuerza. Entonces no es lo mismo soñar que nos cortamos el cabello, síntoma de que estamos perdiendo fuerza en algo, en nuestras decisiones, como que si el cabello es largo, sano, fuerte, y así serán nuestras decisiones también. Soñar con las cabezas simboliza tanto el alma como la inteligencia. Es el centro motor y entonces es interesante la conducción, si somos capaces de tomar decisiones o si por todo lo contrario, ¿no? Dependiendo de cómo sería esa cabeza o esa cara. Si nos cortan la cabeza, obviamente no podemos tomar decisiones. Lo mismo que los dolores de cabeza, ¿no es cierto? Otro tema interesante también es soñar con los abismos. Cuando estamos cayendo a un abismo, esta sensación de no encontrar salida, de no encontrar soluciones, ir a lo más profundo, y muchas veces el inconsciente nos habla de traumas de hace mucho tiempo que salen a la luz, algún tipo de complejo. Ahora, si estamos saliendo de ese abismo, señal de que estamos superando, de que estamos creyendo en nuestra capacidad de solucionar este problema, ¿no? Lo mismo es cuando soñamos, por ejemplo, con puentes. No es lo mismo soñar que estamos cruzando un puente todo desvencijado, donde hay el temor a caer, el no poder cruzar de un problema a una orilla más cálida, más amigable, a que cuando ese puente es sólido, y entonces expresará también nuestra confianza. Soñar con cementerios. Bueno, cementerios, ¿no? Situaciones muchas veces tienen que ver con cosas que necesitamos terminar o procesos en los que nos sentimos en duelo. Entonces presten atención a cómo se sienten justamente respecto a estar en ese cementerio, cuáles son las sensaciones. Soñar con accidentes o con choques. Bueno, muchas veces anticipa, ¿no?, de que estamos en el camino equivocado. Nos habla de preocupaciones, tanto familiares como profesionales. Nos habla de tener precaución. Otro tema interesante también es cuando soñamos con cinturones o con cintura, que es un centro de poder.
No es lo mismo ajustarse el cinturón, que nos habla de tener que achicarse en aquello que estamos planificando, como de soltar, y entonces esta sensación de respiro, de solución que nos puede dar. Otra cosa es soñar con el coche, en especial para el varón, que es un símbolo también de poder, ¿no? El coche nos lleva a circular, pero tanto las casas como los coches muchas veces nos representan a nosotros. Y entonces, dependiendo de cómo vemos ese coche, si tiene nafta, no tiene nafta, hablará de nuestra energía, y cómo es la fachada tanto de ese coche como de nuestra casa, va a hablar de cómo nos vemos nosotros en nuestra apariencia. ¿Qué significa soñar con la cama? Bueno, la cama sabemos que tiene que ver con la comodidad, con el descanso, con la pareja y con la intimidad. Así que si la cama nos queda grande, significa que tenemos estas dificultades en la pareja, ¿no es cierto? Y si la cama se está rompiendo, también es señal de divorcio. Ahora, si es una cama lujosa, ordenada, bella, placentera, hablará de este modo de cómo vemos nosotros nuestro compromiso, nuestra vida íntima con nuestra pareja. Toda situación de coronas, de laureles, obviamente va a hablar de la búsqueda del éxito. Interesante cuando soñamos con cortinas. Las cortinas son estos velos de aquellas cosas que queremos tapar o esconder muchas veces, ¿no? Así que fíjense, presten atención, que es muy simbólico soñar con cortinas. Y crucifijos. Bueno, todo tiene que ver dónde está esa cruz, ¿no? Si la llevamos en el pecho, tiene que ver con nuestras creencias. Posiblemente nos estemos alejando de ellas. Ahora, si la vemos en el suelo, puede ser que hayamos llegado a un momento en el que hay que elegir, porque toda señal de cruz es señal de tener que tomar decisiones, de tener que elegir, ¿no? Si cruz viene también de cruzar, y entonces es pasar al otro lado, es encontrar una nueva solución, un nuevo camino en algún aspecto de nuestra vida. Interesantes, vieron que hay un juego que tiene que ver con cuando están embarazadas, ver si la persona se sienta sobre un almohadón y debajo está la cuchara, o si debajo está el cuchillo, para orientar un poco el sexo, si es varón o mujer. Bueno, soñar con cuchara también es todo un símbolo, lo mismo que todo lo que tiene que ver con cuencos, y si están llenos o vacíos, porque de este modo estará hablando de riqueza o pobreza y de felicidad o infelicidad. Los cuchillos se van a asociar a ideas de venganza, es un reflejo de los odios y los miedos. Soñar con cucarachas, lo mismo que con insectos. Habla de calumnias, intrigas, sospechas. Atraparlas o matarlas tiene que ver con nuestros adversarios. Si nosotros queremos vencer, ¿no es cierto?, a aquellos que consideramos nuestros adversarios. Soñar con cuerdas, por ejemplo, tiene que ver también con el ascender en la vida. Si estamos suspendidos de una cuerda, es no poder alcanzar, no tardar en alcanzar, mejor dicho, una posición, ¿no? Todo depende también si estamos subiendo por esa cuerda o si estamos descendiendo por ella, porque estas son las situaciones que nos va a dar respecto del ascenso o el descenso, nuestras sensaciones en la vida y hacia la meta que estamos buscando. Como dije antes, soñar con todo tipo de serpientes, víboras o culebras tiene una connotación sexual, especialmente en la gente joven, ¿no? Saben que las serpientes tienen tanto poder curativo como de daño, es tanto el veneno como la cura, así que va a ir por esta sensación, en este doble sentido. Soñar con bailar es liberar el alma, ¿no? Es esta sensación de tener éxito en la pareja. Cuando vamos a un baile, bueno, vamos a conquistar a alguien o vamos a disfrutar con la persona amada, así que hay un deseo de unión en ese sentido. ¿Qué pasa si soñamos con demonios? Soñar con el diablo, por ejemplo, es una distorsión de nuestra conciencia.
alguna falta, alguna cosa que nos atormenta. Si es un diablo aterrador, nos va a revelar que estamos atados por nuestros temores y que posiblemente estos sean infantiles o algunos complejos de culpa, si el diablo nos representa a nosotros haciendo lo que se nos da la gana. Soñar con dentista, lo mismo que con dientes, augura dificultades, pérdidas. Así que bueno, tengan mucho cuidado cuando sueñan con esto, porque obviamente nos está hablando de, nos está avisando de posibles pérdidas. Otro sueño interesante es cuando soñamos con desconocidos. Si son de nuestro mismo sexo y edad, el desconocido es un reflejo de nosotros mismos. No de cómo somos, sino de cómo desearíamos ser. Ahora, si tiene que ver con el otro sexo y nos sentimos atraídos hacia esa persona, refleja deseos sexuales insatisfechos. Si no nos sentimos atraídos, anuncia que vamos a conocer a una persona que nos puede brindar tanto su ayuda como su amistad. Soñar con desgracias. Bueno, augura mala suerte. Hay que tener cuidado con estos tipos de avisos inconscientes. Soñar con desnudos. Bueno, vamos a ver si tiene connotación sexual o no, porque obviamente nos va a hablar de deseos y de cómo nos mostramos, cómo nos sentimos. Tiene que ver con la inocencia y con la veracidad de uno mismo, de mostrarse como uno es. Si vemos desnudas a otras personas, puede tratarse de deseos sexuales. Todo tiene que ver con si nos resulta cómodo o incómodo este tipo de sueños, ¿eh? ¿Qué pasa con soñar con todo lo que tiene aguijón, aguja, como las abejas, como los escorpiones? Bueno, obviamente tienen que ver con lo mismo que espadas y cuchillos, traiciones. Nos está avisando, nosotros somos los que podemos traicionar a alguien. Soñar con examen refleja siempre momentos de angustia, revela nuestras debilidades o falta de confianza. Soñar con un exilio nos avisa de un cambio radical, por ejemplo. Lo mismo que con el extranjero, ¿no? Tanto tiene que ver con esta sensación de cómo nos sentimos. Si nos abruma, justamente es el tema de tener que irse a algún lugar y eso nos angustia, o si nos hace felices y entonces la posibilidad de nuevos aires.